Sintonícelo el viernes 13 de agosto a partir de las 16 horas. Por las radios que integran la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas y sus redes sociales. FEJER, comunicando buen vivir. Radio FEJER, 1420 AM, presenta el siguiente programa. Este año 2021 se cumplen 25 años de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala. 28 compromisos específicos a favor de las mujeres fueron incluidos en 5 acuerdos. ¿Cuánto de eso se ha cumplido? ¿Cómo vemos las mujeres la agenda de la paz a 25 años? ¿Cuáles son los nuevos retos para las mujeres en este tiempo? Bienvenidas y bienvenidos a 25 de 25, una serie de 25 programas a 25 años de los acuerdos de paz para reflexionar desde las mujeres. Bien, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta edición del programa 25 de 25, donde estamos abordando desde las mujeres los acuerdos de paz y el 25 aniversario. Y le vamos a dar una cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Angelina Aspuac, mujer maya cachiquel. Me da muchísimo gusto tenerla en el programa. Yo les voy a compartir algunos de los detalles de Angelina. Sin embargo, es una mujer muy reconocida en Guatemala y ha llevado una lucha férrea y en la defensa de los derechos de las mujeres y sobre todo de las mujeres indígenas y sobre todo sobre la propiedad intelectual de los tejidos. Y ha sido una lucha frontal contra muchas corporaciones internacionales y ha tenido un trabajo impresionante. Así que estoy muy honrada de que esté Angelina con nosotras. Ella dice, ella es una mujer maya cachiquel comprometida con la defensa del territorio y de la libre determinación de los pueblos. Actualmente acompaña la lucha de las mujeres tejedoras por la defensa y respeto de la indumentaria maya, los tejidos típicos, los tejidos como típicos como se les dicen, pero los tejidos ancestrales y la protección de la propiedad intelectual de las mujeres en Guatemala. Angelina además fue subsecretaria presidencial de la mujer cuando teníamos una CEPREM sumamente activa, ¿verdad? A la par de las mujeres en esos años que estaba bien fortalecida la CEPREM. Ella fue subsecretaria. Se reconoce a sí misma como agricultora, como tejedora, ha sido representante de las mujeres en los distintos niveles del sistema de consejos de desarrollo, desde el COMUDE allá en Santiago Zacatepeques, el CODEDE, y el Consejo Regional. Así es que me da muchísimo gusto que estés aquí. Bienvenida, Angelina, a este programa. ¿Cómo estás? Si nos estás escuchando, Angelina, si puedes encender tu micrófono. Creo que tenemos ahí un pequeño problema con la conexión. Ella está acompañando algunas comunidades que están hoy acá en el Ministerio Público y se escapó un ratito para atender la entrevista. Vamos a ver si logramos reconectar. Les decía que Angelina ha estado al frente de los procesos en la defensa de la propiedad intelectual de los tejidos con la organización AFEDES, ¿verdad? Y han llevado una lucha férrea en ese sentido y vamos a ver si logramos que se vuelva a conectar. Ya está. Ok. Vamos a intentar localizarla para que pueda volver a ingresar, pero bueno, nos parecía muy interesante además porque es en el marco de el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, donde hay una lucha que se ha venido haciendo desde las mujeres por el reconocimiento y por garantizar derechos individuales y colectivos. Vamos a consultarle a Angelina a ver si está por ahí. Sabemos que está acompañando una conferencia desde los pueblos. Mientras logramos que Angelina se vuelva a conectar, quiero contarles que hoy vamos a hablar un poco desde Zacatepeques y la población de Zacatepeques, más de aproximadamente 400,000 habitantes en el departamento. De ese total, el 51% son mujeres, ¿verdad? Y nos parece interesante que los niveles de pobreza pareciera que no son tan altos en el departamento de Zacatepeques, ¿verdad? Estamos hablando de aproximadamente un 40% de población en condiciones de pobreza. Sin embargo, sabemos, como ya lo hemos dicho en otros programas, la realidad de lo que dicen los datos y lo que tenemos escrito es otra cosa, ¿verdad? La realidad versus lo que pasa en nuestras poblaciones.
también hay una cantidad de datos sobre niñas con embarazos en niñas y adolescentes, que es también bastante alto en relación a la población que tiene el departamento. Pero bueno, ya tenemos de nuevo a Angelina. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Muchas gracias, Ada. Perdón, tuve problemas de conexión, espero no tenerlo en el proceso de la entrevista. Muchas gracias por la invitación, pues aquí muy contenta compartiendo contigo esta mañana y con nuestros oyentes. Muchas gracias por aceptar la invitación y vamos a arrancar con la entrevista. No queremos que se nos pierda la comunicación. Sabemos que estás también en un proceso de acompañamiento con autoridades indígenas, pero no queremos que se nos pierda la posibilidad de platicar contigo en este programa. Y como estamos hablando de los acuerdos de paz, yo quisiera que tú nos contaras qué es lo que se te viene a la mente, qué son para ti los acuerdos de paz. Bueno, para mí los acuerdos de paz son esos compromisos que el Estado de Guatemala adquirió con la sociedad guatemalteca, una serie de compromisos derivados de la difícil situación que se vive en Guatemala y que pues estos acuerdos dieron fin a 36 años de conflicto armado interno. Se supone esa es la agenda que debería prevalecer en Guatemala. Las instituciones, la sociedad civil, las organizaciones, la cooperación internacional tienen, digamos, la tarea de cumplir con la implementación de esos acuerdos. Y estamos, Angelina, en el 25 aniversario, ¿verdad? Han pasado ya 25 años desde la firma de los acuerdos de paz. ¿Cómo ves tú el cumplimiento de esos acuerdos? Porque tú has dicho, bueno, estos son los compromisos que se supone el Estado debió haber asumido. ¿Cómo ves tú el cumplimiento de esos compromisos? Bueno, yo en el tiempo que llevo de conocer, digamos, cuando supe de los acuerdos de paz, yo tenía, bueno, eso fue alrededor de, bueno, cuando se firmó, la verdad es que no tenía idea de lo que estaba pasando antes, puesto que por este lado de Zacatepeque, lo que había era el reclutamiento forzoso. Y en ese tiempo no es como ahora que todo se entera a través de las redes sociales. En ese tiempo no había información. Pues mi abuelo nos contaba que encontraba muertos en la milpa, en la carretera interamericana donde tenían terrenos, y nos preguntábamos qué pasaba, pero hasta ahí yo no supe, hasta ya grande, en una exposición de Minúa que llegó a la comunidad y nos explicó sobre lo que estaba o había sucedido y en qué consisten los acuerdos de paz. Hasta ahí fue donde pues yo me enteré. Más adelante que incursioné y participé en AFEDES y en otras organizaciones, pues me fui enterando y pues más o menos fui viendo de qué manera se iban cumpliendo esos compromisos. A la fecha yo he visto que se han cumplido de manera parcial esos compromisos. Dependiendo de los gobiernos que han asumido, he visto en algún momento algún avance, por ejemplo, la creación de instituciones que velan por los derechos de las mujeres indígenas, como la CEPREM, la Defensoría de la Mujer Indígena, instituciones que también se establecieron para el avance de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala, como CODIGUA, la CODISRA, la Academia de Lenguas Mayas, entre otras. Pues yo estaba como muy contenta cuando vi la creación de estas entidades, supe de su trabajo. Si tú lees la función que tienen, pues aparentemente con eso pues se resuelve una gran parte de la problemática que vivimos en Guatemala. Sin embargo, siento que se plasma muy lindo en los documentos, pero en la práctica no se logra territorializar esos compromisos y esas funciones que las entidades deben de ejercer de manera parcial, creo yo, y que también tiene que ver con alimentarles de presupuesto, de fortalecer estas entidades. En algún momento se vio el interés que había por fortalecerlos y también un fuerte seguimiento que había de la sociedad civil, de las organizaciones de mujeres, pueblos indígenas, estudiantes, trabajadores. Sin embargo, pasó el tiempo y yo siento que en vez de avanzar,
hay retrocesos en lo que ahora llama TEI. Ha habido un retroceso en esos avances. Las instituciones, bueno, algunas las eliminaron, como la COFREDES, entidades que dan seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz han sido eliminados, y si aún continúan han sido fuertemente debilitados. El riesgo de que se elimine CEPREM sigue vigente. Gracias a la lucha de las mujeres, organizaciones de mujeres, feministas, que han estado insistiendo y poniéndole mucho ojo al asunto y mucha presión, continúa la CEPREM. Sin embargo, sí se le ve su ausencia, pues a lo mejor no depende mucho, digamos, de las autoridades de CEPREM, o en parte, no lo sé, pero yo que estuve un tiempo en CEPREM, el éxito de su avance depende mucho de la apertura política que haya de parte de las autoridades, del presidente, de los ministros, para avanzar en la implementación de la política nacional de la mujer. Y en ese sentido, vemos que en las... Seguimos teniendo ahí un problemita de comunicación. No hay ese interés. Okay. ¿Me escuchan? Sí, pero si quieres vamos a hacer un pequeño corte de la estación, Angelina, y precisamente vamos a retomar después del corte esos retos que tenemos ya como agenda de lo que tú estás diciendo, ¿te parece? Vamos a ir un pequeño corte de la estación y ya volvemos con ustedes. Usted está en sintonía del programa 25 de 25, una serie de 25 programas a 25 años de los acuerdos de paz para reflexionar desde las mujeres. Exilio, asesinatos, desaparición forzada. Fueron acciones que tomó el Estado de Guatemala en contra de mí por el trabajo que ejercía de alfabetizar e informar durante el conflicto armado interno. En la guerra interna que vivió Guatemala, nuestros compañeros y compañeras fueron perseguidas, tuvieron que vivir en el exilio y algunos fueron desaparecidos y asesinados. FEJER, comunicando buen vivir. Sea parte de la celebración de los 56 años de FEJER en el conversatorio Cosijanik, el renacer de la palabra. Y el lanzamiento de la nueva imagen. Sintonícelo el viernes 13 de agosto a partir de las 16 horas. Por las radios que integran la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas y sus redes sociales. FEJER, comunicando buen vivir. Vitina mital, Kawinakur, Mancota Pajunjas Yacombal. Karaktak chupam lishimileu shakar akahkonak kahchukunak Rikatnamit kawinak Kakayaw chukab rechuna atalup anik Kokanohip al ketamapal rechrekatit rekamam Shukuje ek irekatzir Ahohok mayab takbnak Okkolach kankutuh. A nivel mundial, existen más de 476 millones de pueblos indígenas que habitan en más de 90 países en el mundo. En Guatemala, 3 pueblos indígenas conviven entre ellos y hablan 25 idiomas. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora. Cuando cultivamos maíz, no solo es un proceso de siembra, es también una conexión con la madre tierra. Los colores del maíz son la representación de los pueblos que vivimos y resistimos. El maíz es parte de nuestra soberanía alimentaria. No es solo sembrar y cosechar, es también preservar y conservar la semilla de generación en generación. Fuimos creados del maíz, somos maíz. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora. Una fotografía, un juguete, una prenda, un objeto. Es lo único que quedó de una hermana, hijo, hija, padre o madre que fue desaparecido por la guerra que se vivió en alguno de los 85 países que han tenido guerras internas. Guatemala durante la guerra interna registró más de 45,000 personas desaparecidas, entre ellas 5,000 niñas y niños, según el informe Guatemala Memoria del Silencio presentado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. A más de 20 años de firmada la paz, la pregunta sigue siendo, ¿dónde están? Nos negamos al olvido. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora. Usted está en sintonía del programa 25 de 25, una serie de 25 programas a 25 años de los acuerdos de paz
para reflexionar desde las mujeres. Muy bien, y regresamos a el programa. Muchas gracias por estar en sintonía de nosotras en este espacio a través de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas y por supuesto de la radio en AM. Angelina, antes de irnos al corte estábamos platicando, ya estabas tú llegando de todo, digamos, de los retrocesos que han habido en materia de instituciones y del alrededor de las mujeres después de 25 años de la firma de los acuerdos de paz. ¿Cuál es entonces la agenda, esos retos que tenemos las mujeres y los retos que tienen las mujeres en Zacatepeques, en Santiago, las mujeres de AFEDES, ¿verdad? ¿Cuál es la agenda que tienen en este momento a 25 años de los acuerdos de paz? Bueno, a 25 años de los acuerdos de paz, las mujeres seguimos en la lucha. Estamos organizadas con todo lo que hay a nuestro alrededor, con todo lo que se vive, pues tratamos de no perder la alegría, de seguir vivas, de seguir produciendo la tierra, seguir produciendo nuestros tejidos, de aportar a la economía de nuestras familias. Y pues organizadas hemos, creo yo, avanzado en algunas cosas, por lo menos desde nosotras, en el empoderamiento en cuanto a nuestros derechos, en cuanto a participación. Claro, la oportunidad no ha sido para todo el mundo. Hay mujeres que quisieran participar, tienen muchísimas limitaciones, empezando por el machismo, el patriarcado que sigue vigente. Las mujeres en todo el mundo, creo yo, en Guatemala y desde los pueblos indígenas también luchamos contra todo esto, pero a la par de eso también el tema del racismo, ¿verdad?, que atraviesa nuestras vidas, que nos afecta, y entonces hay una fusión entre ser mujer indígena en Guatemala, el cual recrudece más la situación. En ese sentido, las mujeres organizadas pues hemos seguido con la lucha de mantener nuestra organización, que a partir de nuestra organización poder trabajar pequeñas agendas para avanzar en nuestros derechos, desde lo que nosotras podemos hacer y desde lo que exigimos al Estado. Creemos que el Estado tiene obligación de cumplir con el pueblo de Guatemala, principalmente con las mujeres y los pueblos. En Zacatepeques hemos llevado una agenda al principio desde los consejos de desarrollo, en el intento de presentar propuestas, de que sean aprobadas con presupuesto del Consejo Departamental, del COMUDE, pero también vimos cómo en el tiempo esos espacios fueron cooptados. Bueno, hay excepciones, pero en muchos departamentos está siendo utilizado este espacio por partidos políticos, representantes de partidos políticos, afines a los gobernadores. Entonces no hay mayor cuestionamiento de los avances que puedan haber o no en el departamento. Eso por un lado. Nosotras decidimos desde AFEDES iniciar acciones desde la misma organización, porque la verdad que nos frustramos un poco en la participación en esos espacios que se supone son un foro en donde podemos plantear las necesidades, plantear propuestas, y que el presupuesto pues se dirija de alguna manera a cubrir las necesidades que tenemos las mujeres. Cuando vimos que esto no era así, que era más frustración y al final pérdida de tiempo, pues dejamos un poco de participar ahí. Quizá no hemos perdido en total la esperanza, sin embargo, en ese momento preferimos no desgastar nuestras energías y recursos en esos espacios, pero sí que desde nosotras también podemos impulsar acciones directamente, como por ejemplo en el caso de la propiedad intelectual colectiva, que también es un problema que atenta a los derechos de las mujeres tejedoras, en su economía, en la identidad. Hemos avanzado, creo yo, con algunas sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Estamos en este momento con el desafío de la implementación de esa sentencia, que en mucho pues depende del Estado, depende de los diputados aprobar una ley, el INGUAT actualizar, evaluar y actualizar su política para que sea de acuerdo a derechos humanos, el pleno respeto a los pueblos indígenas, no a la folclorización. Y en ese proceso estamos las mujeres de Zacatepeques, al cual también
integran mujeres de otros departamentos y pues en el cual somos parte también del Movimiento Nacional de Tejedoras, que llevamos esta lucha con mujeres maestras. Y esos retos que tú ves ahí de las mujeres en San Juan Zacatepeques, ¿tú crees que hay algunas acciones de los acuerdos de paz que podamos ir rescatando para que nos puedan servir de plataforma o sumarlos a una nueva plataforma desde las mujeres? ¿Crees que podemos rescatar la agenda de la paz y sumar esas reivindicaciones que ahora tienen desde allá, desde AFEDE, desde San Juan Zacatepeques, desde el Movimiento Nacional de Tejedoras? ¿Hay alguna posibilidad que tú veas este año? Bueno, la sociedad civil, las organizaciones de mujeres siempre argumentamos con diagnósticos que están ligadas a esas necesidades que establecen los acuerdos de paz y los compromisos que el Estado debe de asumir. Entonces consideramos que el planteamiento de nuestra agenda, el contenido de nuestra agenda también es parte de los acuerdos de paz. Ahora, el reto está que el Estado de Guatemala pues asuma esos compromisos. No habría necesidad de que las tejedoras tengan que ir a un amparo, promover una acción de inconstitucionalidad. El Estado, sin necesidad de promover este tipo de acciones, debería cumplir esos acuerdos a los cuales se comprometió hace 25 años. No ha pasado y creo que ese es el gran desafío también de la sociedad civil, de no olvidarse de los acuerdos de paz, de tenerlos siempre presentes y exigir su implementación, su cumplimiento, porque cada vez los funcionarios se desorientan más de esta agenda, se hacen los desentendidos y vemos cómo el gobierno del día de hoy procura a través de las leyes, de las políticas también, generarse impunidad. Entonces no están tomando en cuenta la agenda de los acuerdos de paz, las políticas públicas que hay hasta el momento parecieran ser nada más de adornos, ¿no? En las gavetas de las instituciones. Lo que están haciendo son otras cosas que no benefician mucho a nuestros pueblos. Gracias, Angelina. Vamos a ir terminando. Yo no sé si tú quisieras agregar algo más, algún mensaje para las mujeres que nos están escuchando, para las que van a seguir escuchando el programa. En este año, en el marco de esos retos, ¿algo más que tú quieras agregar o de la lucha que están llevando a cabo ustedes? Bueno, yo creo que como pueblos mayas, como mujeres que pertenecemos a los pueblos indígenas, es importante no perder la fe, la esperanza. Llevamos 500 años viviendo en un estado que se apoderó de nuestro territorio, nos impusieron leyes y aún así seguimos vivas a pesar del estado, seguimos acá, como dije al inicio, no perdamos la alegría ni la podemos ver funcionarios, no nos olvidemos de esa agenda de los acuerdos de paz. Hay que seguir avanzando en nuestros derechos. Si nosotras nos informamos, nos empoderamos y también procuramos socializar la información acerca de nuestros derechos, acerca de lo que somos capaces de hacer. Yo creo que los pueblos hemos demostrado que somos capaces, a pesar del Estado, porque no ha habido mucho apoyo del Estado, más bien ha estado en contra de que avancemos. Aquí seguimos. Entonces, esa esperanza en la libre determinación, avanzar hacia la autonomía de nuestros cuerpos, de nuestras decisiones y de nuestras comunidades es muy importante. El tema de la colectividad, el considerarnos parte de una colectividad, me parece a mí que es una oportunidad que tienen los pueblos, no solo de Guatemala, sino del mundo, para salir adelante. El tema del individualismo nos ha afectado muchísimo también y ha llegado a nuestras comunidades, pero nosotros tenemos mucha esperanza en que desde los pueblos hay una esperanza de lucha, de resistencia. Lo han demostrado, lo hemos demostrado durante miles de años, milenios. Hay una visión muy interesante, ¿verdad?, que viene desde la cosmovisión maya acerca de cuidar lo que nos alimenta, de cuidar lo que nos da vida. Me parece a mí que si seguimos en esa línea es muy importante cuidar lo local, cuidar lo comunitario, la tierra que nos alimenta, seguir luchando por defender las aguas, a que no sean contaminadas por la palma africana. Me parece a mí que los pueblos estamos en esa lucha al cual
No debería de ser. El Estado nos debería de cuidar, de garantizar seguridad, paz, de que tengamos todo lo necesario, pero no siendo así, los pueblos seguimos alimentándonos de lo que podemos producir del suelo, y eso es muy importante, no depender de empresas, no depender de otros países para seguir vivos y alimentándonos. Eso es una riqueza que guardamos, y en esa línea pues creemos que es importante, sin olvidarnos de nuestros derechos, las mujeres en este caso seguir luchando por nuestra autonomía es fundamental para que esta sociedad avance. Muy bien, muchas gracias, Angelina. Siempre el tiempo en radio es corto, pero te agradezco muchísimo tu tiempo, el esfuerzo de haberte conectado en medio de tus actividades y del proceso de acompañamiento que estás realizando. Muchas gracias por habernos acompañado en este cuarto programa de 25 de 25, y me quedo con esas palabras que tú decías. Un elemento esencial para las mujeres en este momento es no perder la alegría y no perder esa posibilidad de luchar y de seguir construyendo desde la colectividad. Creo que ese es un tema que vamos a dejar anotado y que tenemos que fortalecer todas las mujeres. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Ada, y pues buena tarde. Que estés bien. Bueno, muchas gracias también a ustedes que nos han escuchado en esta cuarta edición del programa. Nos encontramos el próximo viernes. Sea parte de la celebración de los 56 años de FEJER en el conversatorio Cosijanik, el renacer de la palabra y el lanzamiento de la nueva imagen. Sintonícelo el viernes 13 de agosto a partir de las 16 horas. Por las radios que integran la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas y sus redes sociales. FEJER, comunicando buen vivir. Con la firma de los acuerdos de paz y la llegada de nuevas tecnologías, mi señal radiofónica comenzó a expandirse por el continente. La conexión satelital permitió a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER recibir señal de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y Radio Nederland. Para 2008, la FEJER envía señal satelital por medio de sus 8 radios afiliadas. FEJER, comunicando buen vivir. Gracias por su acompañamiento en el programa 25 de 25. Este programa llegó a usted por medio de Radio FEJER 1420 AM, comunicando buen vivir.